inicia la grabación. Les comparto mi pantalla y vamos a hablar entonces del, de la agrobiodiversidad que hay en la milpa maya, ¿no? Entonces, mencionábamos que uno de los principales cultivos que se establecen en el sistema milpa maya es el maíz, ¿sí? El maíz no puede faltar en ninguna milpa. Si no está anexo el maíz en alguna superficie de cultivo, pues en la cultura maya no se le debe conocer como milpa. Si no está el maíz, si solamente es frijol o si es calabaza combinado con frijol, generalmente se les conoce como parcelas de producción. Cuando ya está anexo el maíz y la diversidad de especies que hay, entonces es cuando ya se le conoce como milpa maya o como col. Ya vimos que col significa milpa y está en lengua maya, ¿no? Entonces el maíz es una de las principales especies que ahí se cultivan y acá cabe la importancia de decirles que aquí en Yucatán tenemos 3 razas de maíz de las 52 razas reportadas a nivel mesoamericano, ¿sí? Son 52 razas, incluso creo que ya incrementó, que están reportados en todo Mesoamérica de la diversidad de las variedades de maíz o de las razas de maíz que existen. Entonces aquí en Yucatán tenemos 3 razas, ahora los vamos a ver, 3 razas de maíz y tenemos 19 variedades locales. Esas variedades generalmente se les otorga el nombre de variedad por el color de la mazorca, el tamaño de la mazorca, las condiciones de siembra. Entonces, de esas 3 razas se desglosan 17 variedades locales de maíz. ¿Sí? Perdón, le di una... déjeme ver. No sé qué fue lo que hice. ¿Sí me siguen escuchando? ¿Sí me Sí, escuchan? ¿Sí? Ok, déjenme les comparto. Quise activar el puntero. Aquí está. Y le di a otra cosa. Ok, entonces también en la milpa podemos encontrar 16 variedades de frijol, ¿sí? De frijol, entre las que estamos viendo acá, frijol, por ejemplo, el frijol común, al que conocemos como Phaseolus vulgaris, que es el frijol que compramos en el supermercado, en la tiendita de la esquina, que es el que comemos. Y también es el Phaseolus lunatus, ¿sí? Que son los ibes. Es un frijol, solamente que el tamaño del grano es mucho más grande, las vainas son mucho más pequeñas y generalmente son especies que crecen sobre un tutor. En el Phaseolus vulgaris, por ejemplo, en el frijol común, tenemos especies que no necesitan de un tutor, no son de crecimiento, no son enredaderas, sino que son arbustos que van creciendo. Hay una variedad local que se llama el Xcolibul, que necesita también del tutor y que es el más cultivado en la milpa maya, ¿no? Y tenemos también la Vigna ungiculata, que esta es el espelón, ahora que ya va a comenzar la temporada de pibes, pues este grano, esta leguminosa, este frijol, pues ya está comenzando a florear para que en el mes, los primeros días de noviembre, pues ya tenga la, la vaina ya lista para ser cosechada, ¿no? Entonces son 6 variedades de frijol. Sin embargo, hay una gran diversidad de frijol, incluso parientes silvestres del frijol, que se encuentran en la vegetación nativa, que no las estamos aprovechando, ¿no? Que no las hemos domesticado y que no lo estamos aprovechando. Y de calabaza también tenemos 8 variedades de calabaza, ¿sí? Acá estamos viendo 4 variedades. Tenemos, por ejemplo, esta que es la calabaza, le llaman calabaza cholita, es la cucurbita pepo, su nombre científico, que esta generalmente se consume tierna,
se consume, tiene mucho el sabor de la calabaza italiana, la calabaza zucchini. Se dice o se supone que el mejoramiento genético de esta calabaza, pues fue donado los genes por esta calabaza, que es la cucurbita pepo, conocida de maya como olita. Es una de las calabazas más precoces. Al mes y medio ya comienza a producir fruto y ya estaría listo la verdura para cosechar, ¿no? Generalmente se cosecha para consumo como verdura. En cambio, esta que estamos viendo acá, esta, no sé si la conocen, en maya la conocen como shkaita. Esta es la famosa shkaita. Es una calabaza también, solamente que la finalidad de esta calabaza no es para consumirla como verdura, sino más bien se aprovecha para sacarle la pepita. La pepita, las semillas de esta calabaza cuando madura, son semillas grandes, son semillas que tienen que son fáciles también de abrir. Son esas semillas que nosotros comemos como botana. Las calabazas, las semillas saladitas de calabaza que compramos, vienen de esta calabaza. Esta es la cucurbita angiosperma, ¿sí? También la semilla que se saca de esta calabaza sirve para hacer extracto de aceite, y también un uso que le han encontrado, también se puede utilizar para hacer leche vegetal, ¿sí? Incluso las bondades de esta calabaza, se dice que tiene mayor cantidad de proteína que la leche de vaca, ¿sí? Entonces puede ser un potencial cultivo en la milpa, y que hoy en día pues no se está aprovechando como debiera, ¿no? Y tenemos la calabaza moschata, la cucurbita moschata, que esta también generalmente el campesino lo siembra en su milpa y lo puede cosechar y maduro para comerlo como verdura, pero también lo puede dejar que madure la planta, que madure el fruto, perdón, que el fruto ya madure, cosechar las semillas son mucho más pequeñas, vamos a hacer una transparencia, vamos a ver las semillas de estas calabazas para poder identificarla, pero las semillas son mucho más pequeñas que la de cucurbita angiosperma, y esas semillas son las que se muelen para comer nuestros papazules, para comer con los volcanes, para comer con los brazos de reina o para hacer pipián. No sé si alguien ha comido el pipián, que se le agrega también calabaza, pepita molida de calabaza, y le da ese aspecto aceitoso y le da un sabor muy rico al pipián, ¿no? Entonces, tiene dos formas de uso, en tierno como verdura, y también ya seco para extraer la semilla. Y esta calabaza, cuando ya está seca, es la que se utiliza para hacer dulce de calabaza. Se prefiere esta calabaza. Con esta también se puede hacer, pero no es tan preferible. La pulpa de esta calabaza, después de haberse cosechado, lo que se hace, se da para comer, se alimenta a los animales de traspatio que se tienen en el solar. Se puede comer tierna, no es tan preferido. No sé si han escuchado de hay un guiso que se hace con masa y flor de calabaza. Ahí se me fue el nombre ahorita, pero pues se come de tierna, ¿no? Solamente creo que en ese guiso se puede comer. Y también hay un agua que se prepara, que la verdad es muy deliciosa. Es un agua muy rica. Cuando esta calabaza está tierna, se corta en pedacitos, se pone a hervir junto con las semillas del maíz tierno también, recién cosechado y maduro. Se le agrega miel o azúcar y se dejan cocer, y esa agua está muy rica. Sí, esa agua de calabaza está muy deliciosa. Otra también que tenemos acá, pues son estas que ya están en desuso, que son las legendarias cicenaria, que también son calabazas. Por ejemplo, es el chuj, es el famoso calabazo, que en la milpa maya, pues muchos de los milperos lo utilizaban para llevar su agua, y esta calabaza tiene la bondad de que mantiene fresca el agua, para que el milpero tome, ¿no? Para que el campesino tome en su momento.
lleva un proceso de cocción, no solamente es dejarla que seque y ya. Una vez que la calabaza ya secó, ya está completamente seca, se cosecha, se saca toda la pulpa y se va lavando con cal para dejarla limpia por dentro y poder almacenar el agua y así llevarlo a la milpa, ¿no? Y tenemos esta que es el lec. El lec, pues sabemos, no sé si deben de conocerlo porque en algunos restaurantes ya lo están utilizando para guardar las tortillas, ¿sí? Entonces, este lec también tuvo uso, ahora pues ya lo desplazó el unicel, ya lo desplazó el plástico, ya lo desplazó otros subproductos que han sacado, ¿no? Pero son calabazas de mucha importancia y que no pueden faltar en una milpa bien organizada y diversificada, ¿sí? Les hablo de comidas, no es para darles hambre, aunque sí da hambre cuando habla uno de comidas, sino porque esta unidad, ya conociendo las variedades, el trabajo que vamos a hacer ahora es rescatar algunas recetas tradicionales de preparación y por eso les voy a ir hablando de algunas comidas que se hacen con estos cultivos que se tienen acá. Por ejemplo, los ibes, el que come polcán, el que sabe comer polcán y degusta el polcán, pues se va a dar cuenta que muchos de los polcanes que hoy en día se venden no son de ibes, sino que son de frijol y no tiene el mismo sabor, ¿no? En la cultura maya, el polcán, que es una tortilla frita, para los que no son de acá de Yucatán, cocida ya el grano de ibes tiernos, ya cocida, se le tira todo el agua y se le agrega la pepita molida, se revuelve, se le pone cebollina o cilantro, se revuelve todo esto, se hacen las bolas de masa y todo esto queda en medio, ¿no? Y se fríe, ¿sí? Entonces, pues hoy en día ya los polcanes ya no son de espelón, de fasciolos vulgares, ya no son de ibes, sino que son de frijol. Cómo esta es el cultivo, lo importante de la milpa que abastecía para hacer comidas tradicionales, pues al disminuir la superficie de cultivo, al tener problemas con el cambio climático, pues hay productos que ya no se están cosechando y se están sustituyendo por otras, ¿sí? Les comentaba acá, ya recordé la comida, se llama el joroch. No sé si alguien lo ha escuchado. El joroch que se puede hacer de frijol con masa tierna o se puede hacer con calabaza de este tipo, cortada, picada y la flor, y se le agregan las bolitas de masa como tortilla dentro del caldo, que también es un manjar, es algo muy rico y exquisito probarlo. ¿Sale? Entonces, cualquier momento me pueden interrumpir, ¿eh? Vamos a hacerlo un poquito más dinámica también la presentación. Si tienen algún aporte o alguna pregunta, me dicen en su momento. Yo no los veo porque cuando proyecto ya no veo si tienen levantada la mano. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos con la siguiente lámina, que también nos habla de la diversidad de especies, ¿sí? Solamente que estas que yo les mostré acá eh, están acompañadas de ¿Me escuchas? diferentes variedades. ¿Alguien habló? Sí, yo tenía una pregunta, era de el Siquilpac, ¿de dónde viene? El siquilpac. El siquilpac viene de la pepita molida de esta calabaza, ¿sí? Y el siquilpac va acompañado con tomate, mejor si es un tomate local, el tomate rosapac o el tomate riñón que se siembra en la milpa, y se le agrega cilantro o cebollina y ya se machaca, ¿no? Se mastruja, ¿sí? Entonces el siquilpac es de esta calabaza. Esta calabaza generalmente se muele para hacer ingrediente de otras comidas, mientras que esta, la pepita, generalmente se consume como botana y también se extrae aceite y se extrae esta proteína que les digo, que ya se está empleando para hacer leche. ¿Sí? Ok, entonces, no sé si respondí tu pregunta, Misael. Sí, profe, gracias. Ok, entonces estas variedades que yo les comento son las que van asociadas con la milpa
Estas van combinadas dentro del maíz, mientras que estas que yo les voy a comentar ahora, a excepción de algunas, van en un área que se le conoce como el Pachpacal. Esto en maya significa detrás de la milpa. Entonces les comentaba que la milpa se prepara y se selecciona un terreno que sea, el suelo sea muy arcilloso, tipo ancabal, que sea un suelo rojo, que tenga una profundidad de unos 10 hasta 15 centímetros y que no tenga tanta pedregosidad o tanta laja. Entonces esa área que se encuentra en la milpa se delimita y aquí es donde van algunas hortalizas. Podemos encontrar hortalizas. Y acá está la milpa combinada con frijol, con calabaza, con pepino, con sandía. Y aquí es donde va, por ejemplo, el tomate, va el chile habanero, puede estar también el camote. El camote puede estar asociado, pero también puede estar en el pacal, ¿sí? El tomate, el chile habanero, ¿qué más se cultiva? Allá el cilantro también se puede cultivar. Cuando las condiciones de lluvia eran propias, eran frecuentes, se podía cultivar rábano, cilantro, lechuga, e incluso hasta colinabo y el repollo. Se podía cultivar en esta área conocida como Pachpacal, ¿sí? Que acá está el nombre. Entonces, en esta área se encuentra, por ejemplo, 9 variedades de chile, que maya lo conocemos como ic. No solamente el chile habanero, hay una variedad de chile que ya se está perdiendo y que por también no tener este espacio del pachpacal y por no cultivarse en superficie la milpa maya. Bueno, la milpa maya está siendo amenazada por por varios puntos y se está perdiendo. Hay un chile verde, hay un chile que se le conoce como yashik, que es un chile picoso, pero no comparado como el habanero. Es un chile largo, un chile de un color entre un verde claro y un verde oscuro, que mucha de la gente que trabaja el campo lo cultivaba porque ese chile es el que utilizaba para tomar su pozole junto con la sal. Sí, llevaban su botellita de sal, cosechaban el chile que ya estaba en la milpa, este yashik que yo les digo, y y lo comían crudo con sal y su pozole que tomaban. Entonces hay unas variedades que ya están en peligro de extinción. También acá se Profe, cultivaba, por ejemplo, el chile catic, que es muy empleado también en muchos de las comidas yucatecas, de los guisos yucatecos, el chile catic. También está el chile dulce, que también se cultivaba, y se va tolerando, por ejemplo, algunos chiles, chile mash que va saliendo, el chile silvestre que sale, y por eso se menciona que hay 9 variedades registradas de chile en el cultivo de la milpa, ¿no? Y están también los tubérculos, que en maya se les conoce como mots. Mots es raíz, ¿sí? El significado de mots es igual a raíz. Entonces hay 7 raíces, entre ellos pues ya mencionamos una, que es no la calabaza, el camote, que es una raíz que se cultiva también dentro de la milpa, puede estar asociada o puede estar en el pachpacal. Está también, por ejemplo, el macal, que es otro cultivo, más adelante vamos a ver el macal. Está la jícama, que también es una raíz y que también se cultivaba en la milpa maya. Entonces hay una gran diversidad en cuanto a raíces cultivadas, algunas cultivadas y también algunas toleradas dentro de la milpa, ¿no? Es 7 variedades de jitomate, el pac, como lo conocemos en maya, variedades locales, ¿eh? Generalmente las variedades mejoradas pues no soportan las condiciones de siembra en la milpa, si no tienen riego, si no se les cuida de plagas y enfermedades, si no se les fertiliza, pues ese tomate no va a llegar a dar, pero el campesino, el tomate no fue domesticado aquí en Mesoamérica, se trajo de otro continente y la fue adaptando, la adaptó a las condiciones de suelo, a las condiciones de clima, de tal forma que fue sacando variedades.
Hay una variedad que se le conoce como el Rosapac, otra variedad que se le conoce como el Riñón, otra variedad que se le conoce como Maimula. Entonces hay diversidad de tomates que se pueden cultivar en la milpa maya y que también ya están en riesgo de perderse. ¿Sí? Hay una tesis de una chica que vino a hacer su estudio de maestría aquí en el campus de ciencias biológicas. Ella es española y hizo una investigación de los tomates cultivados en la milpa maya y describió con características morfológicas la diversidad de estos tomates. Voy a ver si encuentro la tesis y se las comparto, porque pues esos tomates tienen características muy específicas en cuanto a sabor, en cuanto a resistencia de plagas y enfermedades, y también en cuanto a necesidades de agua. Estas requieren mucho menos agua. Entonces, estos tomates pues pueden ser cultivos que puedan mejorar o que puedan proveer seguridad alimentaria en las comunidades mayas, ¿no? ¿Sí? Porque no demanda tanta agua, se adapta bien a temperaturas altas, no tiene problemas de plagas y enfermedades, o si los tiene no le afecta tanto, ¿sí? Entonces, y ahora con el cambio climático, pues a eso se está apostando, buscar esas variedades resistentes, esas variedades adaptadas a las condiciones del campesino, ¿no? Y tenemos también que también son cucurbitáceas, solamente que en el anterior no lo mencioné, porque muchas de ellas también se siembran en el pachpacal. El pepino y la sandía se puede sembrar combinado, pero el melón generalmente se siembra en el pachpacal. Entonces tenemos a la sandía, Citrullus lanatus, que es su nombre científico. Tenemos el melón, Cucumis melon, y tenemos el pepino, que es Cucumis sativum, ¿sí? También son variedades adaptadas a las condiciones de la milpa, ¿sí? A condiciones de escasez de agua, a pedregosidad y a temperaturas altas. Y más adelante vamos a conocer estas variedades. Entonces, ya una vez identificado las variedades, es importante describir las labores que se hacen en la milpa cuando ya está cultivada la milpa, ¿no? Se dice que se hace la primera siembra, o después de haber hecho la siembra, se hace una resiembra que en maya se le conoce como el Hulpacal, Culbenpacal, ¿sí? Que esto después de que cayeron las primeras lluvias y que el maíz que se sembró ya germinó, pues el campesino a las 2, 3 semanas hace un recorrido en su milpa y va identificando dónde no germinó el maíz, o dónde, por ejemplo, el pájaro se lo comió, eh, o ¿cómo se llama? O algún problema de hongos y de bacterias que no permitió que germine, y vuelve a hacer la resiembra. Entonces eso se llama el Hulbenpacal, ¿sí? Y el deshierve, el Hotpack, que significa arrancar de raíz. Generalmente en milpa nueva ya mencionamos que se hace solamente un deshiervo porque se acaba de quemar la milpa y muchas de las semillas que estaban ahí, el banco de semillas, pues se quemó junto con la milpa, entonces no hay tanta hierba creciendo dentro de la milpa. Cuando ya es de segundo año, entonces ya no se hace un deshiervo, sino que se hacen dos, y cuando es de tercer año se hacen hasta tres deshiervos, ¿sí? Entonces eso nos va indicando también. Y los chapeos, pues también se van haciendo, el deshiervo se arranca la hierba de raíz y esto evita que haya más hierbas creciendo dentro de la milpa. El momento indicado para hacer el deshiervo es antes de que las plantas produzcan semillas, porque si no hacemos el deshiervo cuando las plantas están todavía en desarrollo, pues esas semillas que ya maduraron las va a propagar el viento y vamos a tener banco de semillas de esas especies, de esas hierbas, y vamos a tener problemas serios con la hierba. Entonces, cuando las plantas están en este tamaño y antes de que tengan
semillas, pues se hace el deshiervo, ¿no? Cuando la planta ya está grande y ya no se puede hacer el deshiervo porque hay mucha hierba creciendo, dejamos que tire semillas la planta. Entonces lo que se hace son chapeos, eso generalmente en la milpa de tercer año, es lo que se hace, es como lo que vemos que hace el señor acá, y consiste en cortar la hierba del tallo. Acá no se arranca porque cuesta mucho arrancarlo cuando ya hay una gran población de hierbas. Entonces se hace el chapeo con una coa ligera, con una coa que tiene mucho filo. Y también utiliza una herramienta. No sé si ven que acá, por ejemplo, hay una madera que termina en forma de horqueta. A esa madera se le llama petzeche y esto sirve para ir guiando o moviendo la hierba que se va a cortar y cortarlo con la coa en el tallo, ¿sí? Muchas veces sobre todo los agroecólogos que no conocen esos procesos de limpieza, pues no saben cómo hacer el chapeo de manera manual y avanzar con ello, ¿no? Entonces esta herramienta se llama el petzeche y en español significa para aplastar o para manejar la hierba y poder cortar el tallo, ¿sí? Después, cuando ya el maíz ya comienza a madurar, que eso es en el mes de septiembre, finales de septiembre, octubre, hasta noviembre, dependiendo de la fecha de siembra de la milpa, se hace la dobla. A eso se le conoce como el watts, ¿sí? Se dice que se hace el watts del maíz. Y ya creo que les mencioné por qué, ¿no? Cuando la mazorca ya maduró, entonces viene el campesino y dobla a la mitad esa planta de maíz. Esto es para que la mazorca no quede expuesto, ¿sí? La mazorca no quede expuesto para que las aves se lo coman. Entonces la dobla a la mitad, ¿sí? Y la mazorca pues ya queda protegida. Aquí, una vez ya hecho la dobla, está el frijol, el pequeño frijol que comienza a crecer. Y cuando hacemos la dobla, pues ya tiene más luz este frijol y comienza a enredarse en la planta, comienza a tirar ramas, de tal forma que protege completamente al maíz, a la mazorca, y lo esconde de que los pájaros se lo coman. Y este frijol que ya creció, que ya se le dio la oportunidad de crecer porque tuvo más entrada de luz, pues también comienza a florear y comienza a tener vainas y, y este proceso de manejo, ¿no? Que muchas veces pues lo olvidamos, lo obviamos y queremos implementar procesos nuevos que conocemos cuando el campesino ya tiene dominio de esto y sabe por qué lo hace, ¿no? ¿Sí? Se puede dar un manejo de plagas ahora en las milpas modernas y con los apoyos de gobierno que ha dado con respecto a las milpas, pues ha donado fertilizantes, pesticidas y los campesinos lo están usando, ¿no? Aunque yo lo veo mal porque pues era un sistema agroecológico y cuando los programas de gobierno o cuando el candidato va a jugar para alcalde y regala fertilizantes y regala pesticidas, pues el campesino los agarra y los usa en su milpa, ¿sí? Pero generalmente un control de plagas específico en la milpa no hay, porque con esa diversidad de especies que se tiene, pues hay menos plagas que puedan afectar al cultivo, ¿sí? Luego viene el hoch, que es la cosecha. Hoch significa cosechar el maíz. Y esto es cuando ya el maíz ha madurado completamente, está seco completamente y ya se puede cosechar, ¿sí? Seco para hacer masa, para hacer pozole, para procesarlo. Y acá cuando ya está maduro, cuando se hace el wat, pues acá es cuando se cosecha para hacer elote sancochado, para hacer pibinal, para hacer atole nuevo, para hacer iswa, para hacer diferentes guisos. Hay guisos también que se hacen con el maíz inmaduro y hay guisos que se hacen con el maíz cuando ya está completamente maduro, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos que después de 3 años, esta milpa se abandona y comienza el periodo de barbecho de la regeneración del monte nuevamente, ¿no? Acá vean lo que yo les comentaba. Esta es una foto tomada en la época del hacendado. Y recuerden que
los españoles pues tenían haciendas ganaderas y buscaban que el campesino no sembrara más su milpa y soltaban al ganado para que caminara todo el monte y si hay una milpa pues se la comiera. Entonces vean cómo con la misma vegetación que cortó, hizo un cercado para evitar que el ganado entre o para evitar que, por ejemplo, el venado o algunos animales silvestres entren a comer la milpa, ¿sí? A eso se le llama patch call, ¿sí? Que todo, vean el tejido de maderas que se hace, ¿sí? Muy bien. Si no tienen preguntas, pues continuamos. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo, Nada. bueno, de lo del control de plagas, me vino a la mente Sí. también el problema del gusano cogollero, ¿no? Y que ahora se usan las trampas de feromonas. Y quería preguntarle qué opinaba y además he escuchado también pues, de otras formas de control, como de que se llena el cogollo con tierra o con algunas otras cosas, con el mismo la misma agua del nixtamal. Y no sé si esas técnicas también se usaban acá o son más bien de otras regiones del país. No son técnicas introducidas, Katia. En la milpa, cuando era una milpa diversificada y la frecuencia de lluvia era muy constante, generalmente no había tantas plagas, en este caso del gusano cogollero del cual estamos hablando, ¿sí? Recuerden que el gusano cogollero pues se pone aquí en el mero orificio donde está creciendo el ápice de crecimiento del maíz y se come todo ese ápice de crecimiento de tal forma que el maíz deja de crecer. Pero, por ejemplo, cuando están las lluvias intensas, eh, este, este ápice, si está el gusano cogollero aquí, pues almacena agua y se ahoga el insecto, ¿sí? Se ahoga la larva de este gusano cogollero y por lo tanto ya no hay necesidad de controlar. Ahora, con el cambio climático que estamos teniendo y las plagas se han adaptado más a esas condiciones, pues es un problema ya serio en la milpa, ¿no? Y se están utilizando diferentes estrategias también en cuanto al manejo. Una de ellas es la trampa de feromonas, que algunos campesinos que ya están en el programa de Sembrando Vidas, y creo que hay otro programa que se llama Bienestar, donde también se enseñan prácticas agroecológicas. Entonces se ponen trampas con feromonas. Acá viene un colgante de feromona. Es un plástico abierto, puede ser un bote no sé, de yogur, un bote de 5 litros, en la cual se abre y se compra la feromona, se cuelga acá, se hace una abertura al bote y pues esta feromona que se está liberando va a traer a la mariposa, a la palomilla, directamente a este lugar. Y cuando comienza a revolotear, acá hay un preparado de agua con jabón, pues esa mariposa cae y muere por asfixia, ¿no? Hay otras técnicas también, como ya comenté, estas son técnicas introducidas y que el campesino ya lo está utilizando. Está también la recolecta de las larvas, de algunas larvas de este gusano cogollero, ¿sí? Se recolectan unas 10 o 20, dependiendo de la superficie de la milpa, y se mastrujan esas larvas, se mastrujan o se licuan con alguna licuadora, y eso se mezcla con 10 litros de agua y se aplica en el cultivo de maíz, se rocía ese mastrujado de gusano. ¿Por qué? Porque este gusano tiene la costumbre o tiene el hábito de que solamente va a invadir, va a poner, viene el adulto, pone su huevecillo en una mazorca, en una planta de maíz, ¿sí? Una masa de huevecillos que pueden tener hasta creo que 300 huevecillos, si no me equivoco. Y cuando ya eclosionan esos gusanitos, solamente el más vivo, el más voraz, se va a quedar aquí. Los otros van a emigrar y van a irse a los cultivos vecinos para seguir consumiendo el cultivo de maíz. Entonces, si no migran
esos 299 gusanos, pues hay canibalismo entre ellos, se comienzan a comer entre ellos. Entonces eso explica de que se utilice el mastrojado de las larvas para engañar a ese adulto que viene a ovar de que todo este maíz ya está siendo ocupado por por las larvas de otro gusano. Entonces ya no viposita ahí, ¿sí? Y también está el cubrir, el ponerle el suelo, que es el suelo de cancap, el suelo rojo, que se le pone en el cogollo del maíz, ¿no? ¿Sí? Entonces son técnicas que van siendo introducidas, son prácticas agroecológicas que sí ha logrado disminuir la incidencia de esta plaga, sobre todo en estos últimos años, donde ha sido muy frecuente el ataque de este insecto, ¿no? Pero hablamos de la diversidad, y si tenemos diversidad, pues vamos a traer también a insectos, a aves, que controlan esas larvas que están ahí, esos insectos que están ahí. Las aves llegan a comer insectos y hay un control natural. Cuando reducimos esa biodiversidad, pues las aves dejan de llegar también con menos frecuencia. Entonces acá les pongo algunos ejemplos de plagas que se comen el maíz, ¿no? Estamos viendo al mapache, que es este animalito que cuando el maíz ya comienza a madurar y no se ha hecho la dobla y el frijol no ha crecido para ocultarlo, pues él llega y se come el maíz tierno, ¿sí? Tenemos la tusa, que la tusa generalmente es una plaga muy difícil de controlar, que consume las raíces del maíz, ¿sí? Sin embargo, les comentaba que en este caso el camote, el Hipomea batata, se cultivaba en el Pachpacal, en una zona en la cual se cultivaba, y este funcionaba como raíz trampa para que la tusa no entre directamente a la milpa y comer la raíz y el tallo de que está creciendo. Pues se cultivaba aquí el camote y prefería comer camote que antes de entrar a la milpa. Muchos de los cultivos que se siembran en el Pachpacal se les conoce como cultivos trampa. Eso sí es del campesino maya. Eso sí es manejo de plagas y enfermedades del campesino maya, el diversificar y el utilizar cultivos trampa, ¿sí? También está el jabalí, el pecarí yucatenensis, que también cuando descubre una milpa nueva, y ellos recuerden que andan en manada, pues también, y ya está en plena producción, igual se pueden comer parte de esa cosecha. El campesino pues aprovecha esta fauna que entra ahí, ¿sí? El mapache se puede comer, el tejón también se come, y el jabalí también se come, ¿no? Entonces cuando la milpa ya está madurando, pues provee también carne, porque cazan animales que están algunos pájaros, está el che o la urraca, que es este animalito que vemos aquí. Es un animalito muy inteligente, bien organizado, que se come ya los granos de maíz también cuando ya están comenzando a madurar. Está el carpintero. El carpintero en realidad no es una plaga seria. Lo que pasa es que hemos expandido tanto el hábitat, hemos deforestado tanto el lugar donde él habita, y pues ahora tiene que buscar alternativas de consumo para poder alimentarse y poder mantener a su especie. Entonces se ha reportado también en los últimos años que el carpintero pues también se está comiendo el maíz, ¿sí? El, el cau, el cau sí ha sido reportado desde épocas prehispánicas, pero no era tanto el daño que ocasionaba este animal, ¿sí? Este cau, incluso ahora cuando el maíz está tierno, está recién sembrado, este animalito viene y saca el maíz, la plantita, ya cuando se comienza a formar, saca la plantita y se come el grano de maíz que todavía está ahí. Y cuando también hay mazorcas, también se puede comer, pero él no tiene esa habilidad
abrir, de romper la mazorca para poder comerlo. Para eso hay otras aves que lo hacen, como esta, que esta sí es muy capaz de romper las brácteas del maíz y exponer la mazorca. Entonces lo que él no come, el cow lo come en la temporada ya de cuando está madurando el maíz, ¿sí? Entonces son algunas de las plagas y de algunas aves y roedores que se comen el maíz. Vean que no se reporta tanto, por ejemplo, al gusano, no se reporta tanto enfermedades del maíz, sino más bien son fauna aledaña que se come el maíz, son aves y no se reporta, incluso el campesino actual, el que siembra la milpa, pues apenas está conociendo al gusano cogollero. Sí habían gusanos, inmensidad de gusanos, pero pues no hacían tanto daño porque las aves estaban comiendo allá, ¿sí? Entonces eso, hay una tesis, creo que Katia debes de conocer la tesis de este Heider, que habla sobre las aves de la milpa y su importancia que tiene, ¿no? Y también como plaga y como controladores biológicos. Y describe una gran cantidad de aves, ¿sí? Entonces, los estudios son Sí, sí importantes me acuerdo, revisarlos. muy extensa la variedad de Sí, aves y que no solamente son negativas, ¿no? Sino también algunas ventajas tienen. sí. Sí, y también la cosmovisión con las aves, ¿no? El canto que ellas hacen, la hora en la cual están cantando. Creo que también toca una parte de esto Heider en su tesis. Los que quieren dedicarse al estudio de la milpa, los biólogos que están y quieren relacionar aves con esto, la tesis de Heider es una referencia, ¿no? Porque también habla, por ejemplo, del tipo de canto, pues ya se sabe que si va a haber lluvia o no va a haber lluvia. Hay una ave también que anuncia, por ejemplo, para los mayas, que anuncia enfermedad o que anuncia muerte de algún vecino del pueblo. Entonces también tiene que ver esto y que también se está perdiendo, ¿no? Y que es parte del conocimiento y del manejo del monte, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos si no tienen preguntas, ¿sí? Acá nuevamente la lista, los que ya les mencioné, e incremento un poco más la lista con ya no solamente enfocado al cultivo, a plagas del maíz, sino también del frijol, de la jícama, de la calabaza y de la sandía, ¿no? Por ejemplo, este animalito, el mapache, pues tiene una gran diversidad de especies en las cuales él se alimenta, desde el frijol, la jícama, la calabaza, la sandía y el camote, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, el venado, Katia, ustedes que van a trabajar este tema, que es muy importante, qué bueno que lo eligieron, porque no lo habían trabajado en ningún semestre. Ya son eh, tres semestres que damos esta asignatura y no lo habían trabajado, ¿no? Y veo que está saliendo cosas muy interesantes. El venado, por ejemplo, los cazadores, no sé si han encontrado ese documento, que hacen incluso una milpa trampa dentro del monte y siembran, por ejemplo, maíz y calabaza, que es su alimento del venado, y llegan para el venado, pues llega para comer y el cazador, pues está sobre un árbol esperando que llegue el venado para comer, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese conocimiento de qué es lo que comen los animales, qué es lo que prefieren en la milpa? Pues lo están utilizando para cazar esos animales, ¿no? Aquí en mi pueblo yo recuerdo que hay un grupo de cazadores que incluso yo caminaba bajo el monte y me encontré un área limpia como de un mecate donde tienen sembrado calabaza. La calabaza es uno de los cultivos favoritos del venado, desde lo que es la hoja y la flor inmadura, se la come el venado y cuando hay frutos tiernos también se la comen. Entonces atrae mucho al venado y pues los cazan, ¿no? Entonces, esto puede servir para los estudios que están haciendo, ¿no? Muy bien, entonces solamente es esta lámina en la cual vemos más especies, plagas, y vemos que los cultivos que están
que están afectando, ¿no? Muy bien. Entonces, algunas enfermedades reportadas hoy en día en cuanto al cambio climático también que estamos teniendo, que es el sac oil, que significa hoja blanca, ¿sí? Sac es blanca y oil es como, oil es la hoja, ¿sí? Entonces dice que son manchas blancas que le salen a las plantas del maíz, ocasionadas por la lluvia de granizo. Estas aguas provienen de cenotes frescos, que es como la cosmovisión maya lo ve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esos tiempos es cuando se presenta esta enfermedad, que en realidad es un hongo que afecta al maíz, ¿sí? Entonces, cuando llueve, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta cómo estuvo el día de hoy, las mañanas ya son más frescas y las noches, y el día es muy caluroso. Entonces, cuando hace lluvia, por ejemplo, al mediodía, pues todo el vapor de agua que sale crea un microclima en la milpa, ¿sí? Y genera mucho vapor de agua y permanece más tiempo en la planta la humedad, y esto hace que hongos oportunistas comiencen a crecer sobre la mazorca del maíz y ocasionen este tipo de enfermedad, ¿sí? Entonces, está esta reportada en tiempos prehispánicos, esta enfermedad. También está el toquil, que es hoja quemada. Esto se da, por ejemplo, en el mes de agosto y de septiembre, donde las temperaturas son muy altas. Y, por ejemplo, cuando se presentó una semana sin lluvia, hubo una semana completa en la cual no llovió, y cuando llueve al mediodía, pues el suelo está muy caliente, que empieza a salir vapor de agua, pero ya caliente, ya no frío. Y ese vapor de agua pues sancocha las hojas de maíz, los va quemando, ¿sí? Y ocasiona que mucha planta pues muera, porque se está sancochando con ese vapor de agua que está saliendo del suelo. Este es Sacap Le, que significa hoja tiznada o negra. Son manchas negras que salen en las hojas. El tallo del maíz se pudre y dobla. Las plantas proviene de lluvias calientes y saladas del norte, ¿sí? Este es un tizón que incluso no solamente afecta, el tizón es el nombre del hongo, no solamente afecta el tallo, sino que también afecta la mazorca. Y la mazorca, cuando ya están los granos, se deforman y quedan en forma de carbón. No sé si ustedes han comido el chahuizle, que aquí en Yucatán no es común comerlo, pero por ejemplo en Oaxaca, en Puebla, pues se consume, y la gente, los milperos de esa región, pues propagan el hongo intencionalmente, porque pues este hongo tiene buen precio en la comida, por las quesadillas que se hacen de ello, ¿no? Se tenía acá, solamente que no se describe como chahuizle, sino se describe el nombre en maya, ¿no? Y el chacleil, que es la hoja roja, que son manchas rojas en las hojas provocadas por lluvias nocturnas, ciclónicas y saladas, porque provienen del mar, ¿no? Entonces, esto es la explicación que dan los mayas, ¿no? Cuando llueve de noche, pues mucha de esa agua viene del mar, es agua salada, y por lo tanto quema las hojas de las plantas, y se le conoce como el chacleil, que también es una función de cambio de temperatura, de caliente a vapor de agua caliente, y ocasiona la quema de algunos cultivos. Entonces acá vemos, por ejemplo, todo el proceso, el manejo de la milpa, lo que viene siendo el hoch. Aquí lo vamos a relacionar, por ejemplo, no les he comentado de la diversidad de maíces, de las razas de maíz, pero acá dice que el naltel del solar, de 7 semanas, se comienza a cosechar en junio y julio. Son maíces muy precoces.
Las cucurbitáceas, la sandía, el pepino, el melón, comienzan también en esas fechas. Por ejemplo, ahorita ya hay cosecha y concluyen hasta el mes de septiembre, ¿no? Quilil de ciclo corto, siquil. El siquil es el nombre que se le conoce a las semillas de maíz, a las semillas de calabaza, perdón, de este tipo de calabaza, que ya están maduras y que ya están molidas, se les conoce como siquil, ¿sí? ¿Sí? Y por eso viene la palabra de siquilpac, lo que comentaba su compañero Josué, sí, Josué, si no me equivoco. De allá viene, ¿no? Y hay cosecha prácticamente todo el año, se cosecha esto. Y así vamos a ver diferentes. Por ejemplo, el jitomate, el pac, en el mes de octubre, cuando ya las lluvias son menos frecuentes, se comienza a cosechar. Hay un cultivo nuevo también, la lenteja, que ya se reporta en la milpa. En la época prehispánica no se reportaba la lenteja, pero por la buena adaptación que tiene, la adaptación a suelos pedregosos, las condiciones de sequedad también que soporta, pues ya se siembra en la milpa maya, y qué bueno porque ya tenemos más diversidad en cuanto a producción y en cuanto a diversidad de alimentos, y acá están las fechas en las cuales se cosecha, ¿no? Entonces vamos viendo un poquito, no sé si nos quede tiempo, 4 minutos. En cuanto a la diversidad genética y culinaria de la milpa, ¿sí? Entonces vemos que la milpa, pues no solamente es cosechar y es comer, sino que también hay todo un proceso de preparación. Hay mucho conocimiento, hay muchos saberes en cuanto a los tiempos de cocción, en cuanto al preparado, por ejemplo, el maíz, gracias a las culturas mesoamericanas, que buscaron la forma de cómo nixtamalizarla. También es algo que nos heredaron esas culturas. Se dice que la cultura maya fue la que comenzó a hacer la nixtamalización, pero también hay reportes de que hay otras culturas que también aportaron, ¿no? Recuerden que el maíz, como es muy duro, si se pone a sancochar, no se rompe la testa, no se quita esa cáscara, y por lo tanto se dificulta mucho hacer la masa. Es lo que yo les comentaba del zacap. Al zacap no se le pone cal porque no se quiere hacer masa, se quiere hacer un triturado de ella. Entonces, si queremos hacer masa, pues se le pone cal para cambiar el pH del agua, y con el hervor, pues romper esa testa que cubre al grano de maíz, y cuando se muele, pues ya sale en tipo de masa, ya no sale triturado. Esto es un conocimiento muy importante que nos heredaron las culturas mesoamericanas, ¿no? También están diversos guisos. Cuando ustedes hagan su estudio, este trabajo se lo voy a subir en el transcurso de esta semana, y les voy a dar chance de que por lo menos tengan semana y media para que hagan su trabajo, porque es importante rescatar todas las creencias que hay en el proceso de preparación. No sé si han escuchado, por ejemplo, de que cuando uno prepara el pipián, no sé si conocen el pipián, puede ser pipián de frijol o puede ser pipián solamente de masa, que es un preparado que se hace con la pepita de calabaza, achiote y masa. Cuando se está preparando este guiso, si hay una persona que se le conoce como cisca, que tiene la mano fría, este guiso, que debe de estar espeso, pues no queda espeso, queda aguado, ¿sí? Entonces, también hay mucha información allá, ¿no? ¿Por qué se da eh, que hay mujeres que no pueden cocinar o que no les queda bien la comida espesa como está, ¿no? O por qué los niños no se pueden acercar cuando se está enterrando el pip, o cuando se está enterrando la cochinita, o cuando se están preparando algunos platillos, ¿sí? Porque allá también hay creencias. Hay niños, por ejemplo, que dicen, bueno, las personas dicen, bueno, este niño es CISCAP o tiene 2 remolinos en su cabeza, y por lo tanto, si él se acerca al horno, es probable de que no se cuezan los pibes que estamos poniendo. Y para eso también tienen su contra. No sé si han escuchado o han visto, por ejemplo, de que cuando se va a enterrar los pibes,
se agarra sal y se pone en forma de cruz, ardiendo, y luego ya se pone los pibes. Y eso dicen que es contra para que si hay una persona ciscap o una persona embarazada o un niño que tiene 2 remolinos en su cabeza, pues se cueza bien lo que se está poniendo a cocer, ¿no? Y hay toda una, ¿por qué una persona es ciscap? También es importante investigarlo, ¿no? Porque hay mucha información al respecto, información que no se ha rescatado. Por ejemplo, dicen que una persona es ciscap porque juega iguanos, ¿sí? O porque, no sé, de casualidad agarra una serpiente, ¿sí? Entonces hay mucha información y no solamente rescatar la receta, cómo se prepara, sino también la creencia y la cosmovisión que hay en todo el proceso. Entonces, bien, la diversidad de preparados que se hace con el maíz, desde lo que son tortillas, pimes, iswag. El iswag es una tortilla dulce de maíz tierno, se le pone, no sé si azúcar, y se pone a cocer de tal forma que te queda como una galleta dura, y está muy rica. Está el abotonado, que es una tortilla en la cual se le saca el viejo, cuando se está cociendo, la tortilla como que se infla y cuando se infla se rompe ese viejo y se le cuece un huevo adentro. Y esto también es un tipo de tortilla que se llama el abotonado. Entre otros tipos de tortilla, hay muchos más que es lo que vamos a investigar, ¿sí? De atoles ni se diga, la verdad que me quedo corto con lo que yo les pongo acá, pero hay una gran diversidad de preparación de atoles, desde los que son dulces, salados, fermentados, pozoles combinados, pinoles y diversidad de atoles. Hay una comunidad donde están los guardianes de las semillas, creo que es Chaxiquim, que trabajaron un material de atoles. No lo he podido localizar, no he podido tener acceso. Si ustedes son chidos, yo sé que ustedes saben mucho manejar el Internet, es probable de que lo encuentren. Sé que se publicó, no sé si la Semarnat lo haya publicado, pero es interesante porque describe creo que más de 50 tipos de atole que se preparaban en épocas prehispánicas y en época actual, ¿no? En tamales, pues están los torneados, los torteados, los que van con espelón, los que van con pepita, los que van con pollo y otra diversidad, ¿no? De dulces, pues está la calabaza melada, está la yuca, está el macal, está el dulce de camote, que están los atropellados, que es el camote ya machacado, cocido, y se le agrega coco y se endulza con miel, y la verdad está muy rico, ¿sí? Y del elote tierno, pues se hace sancochado, se hace pibinal, se hace el atole, el elote cocido en carbón. Hay un elote que con el maíz está muy tierno, yo recuerdo que lo hacíamos aquí en la casa, cuando cosechamos el maíz muy tierno y acaban de preparar, de tortear y está el fogón caliente, se tiraba con todo y cascarita la mazorca, se le daba un tiempo de cocción y luego ya lo retirabas y eh, es un elote cocido al carbón, muy rico, cambia el sabor que el pibinal, porque el pibinal es horneado y este es cocido al carbón, que la verdad está muy delicioso, ¿no? Guisos, el chulibul, el toxel, los jorochitos, el, el bulilqueque, ¿sí? Que también son el chulibul, no sé si alguien lo conoce. ¿He escuchado hablar de chulibul? ¿Saben cómo se prepara? Los que es de Yucatán. Ni idea. Ni idea. Nadie sabe. El chulibul, su ingrediente principal es el espelón tierno. Es esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces es el espelón tierno que se pone a cocer. Cuando ya esté cocido, se le agrega, o cuando ya esté en el hervor, se le agrega, se le disuelve
masa, un poco de masa, para que espese como lo estamos viendo acá. Y después de que se haya cocido, se deja reposar, se le pone pepita molida. Ahora ya también se le puede poner carne molida para los que comen carne. Se puede poner pepita molida combinada con carne. Y muchos le ponen tomate, pero la receta ancestral no lleva tomate, tampoco lleva huevo como lo estamos viendo acá. La verdad es un guiso muy rico, es uno de mis guisos preferidos. Lástima que este año no sembré espelón, pero bueno, hay que conseguirlo en alguna milpa. Y este es el toxel. El toxel es un guiso que se hace con los ibes, que son estos que les mostré al principio, se los muestro rápidamente. Estos son los ibes. Entonces también se hace de manera, se cultiva los ibes inmaduros, ¿sí? Y se cuecen, también se sancochan, que no estén muy cocidos, media cocción. Se retira el agua y se pone a calentar 3 piedras grandes, que estén a rojo vivo esas piedras. Entonces lo que se hace es este guiso. Se le pica cilantro o cebollina, se le agrega la pepita molida, se revuelve muy bien, se mete en una olla y encima se le ponen las piedras a rojo vivo y se cubre con una servilleta, se tapa la olla y se cubre con una servilleta para evitar que el calor salga y que cosa este producto. También es un manjar, es muy rico esta preparación del toxel. Los joroches, el chuli, hay muchos guisos que podemos investigar y recabar, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos. Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Esténse pendientes de la rúbrica que voy a subir, de las instrucciones que debo de subir entre mañana y el miércoles para que vayan desarrollando su trabajo. Va a consistir en un recetario, pero antes tenemos que describir la variedad o la planta que vamos a utilizar. De todas formas, si no, voy a ver si me alcanza a hacer la modificación. Quiero hacer una modificación al trabajo, ya lo tengo elaborado la rúbrica, pero quiero que en verdad anexarle otras cosas que podamos rescatar también, ¿no? Entonces, se lo subo y si hay alguna duda, el lunes vemos las dudas que tengan con respecto al trabajo, de tal forma que no vamos a entregar el trabajo el lunes, sino que les voy a dar más tiempo para que ustedes puedan recabar esa información de las recetas ancestrales de algunos preparados que hay, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien, Misael.